Hola, somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial y el día de hoy les vamos a presentar la aplicación del método Scamper para el rediseño del mobiliario del aula de dibujo de geometría descriptiva. Los integrantes del grupo son Carguericra Soto Franz, Del Caprio Woman y Adrián, Bayón Daga Luis, Chipana Mitma, Tania y quien habla Díaz Carrasco Angie. Bueno, aquí tenemos el contenido de nuestro trabajo. Empezamos con la introducción del proyecto, continuamos con los objetivos, la metodología, el marco teórico, el diseño, los resultados y por último las recomendaciones. Continuamos con la introducción de este trabajo. El proyecto busca rediseñar las mesas y sillas del salón para poder mejorar la funcionabilidad, ergonomía y estética. A lo largo de este trabajo lo hemos desarrollado con la metodología Scamper. Las sillas incluyen un sistema de altura ajustable para mayor comodidad y estabilidad, mientras que las mesas cuentan con una inclinación fija de 30 grados y bordes redondos para poder optimizar el trabajo de dibujo técnico y garantizar así la seguridad de los alumnos. Este rediseño crea un ambiente educativo moderno que fomenta la concentración, creatividad y precisión, mejorando significativamente la experiencia del aprendizaje. Ahora vamos a ver los objetivos de esta investigación. Por objetivo general, tenemos que diseñar y desarrollar un prototipo de mobiliario de dibujo técnico para el aula de geometría descriptiva de la Facultad de Ingeniería Industrial, incorporando mejoras funcionales y estéticas mediante la aplicación del método Scamper. Por objetivos específicos están resumidos en estos tres: diagnóstico y rediseño, identificar deficiencias del mobiliario actual y rediseñarlo con superficies inclinadas ajustables, bordes redondeados y compartimentos funcionales. Ergonomía y adaptabilidad. Incorporar sillas con ajuste de altura y estabilidad mejorada para adaptarse a diferentes usuarios. Y sensibilidad y validación. Se utilizó materiales ligeros y resistentes, validando el diseño en términos de ergonomía, funcionalidad y sostenibilidad. Ahora vamos a hablar sobre la problemática de nuestro trabajo. El mobiliario actual del aula de geometría descriptiva presenta deficiencias en ergonomía, funcionalidad y organización, afectando la comodidad y productividad de los estudiantes. Problemas como superficies de trabajo mal inclinado, bordes inseguros y falta de espacios para almacenar herramientas dificultan el aprendizaje. Este proyecto propone rediseñar el mobiliario mediante el método Scamper, introduciendo mejoras funcionales, ergonómicas y estéticas, además de utilizar materiales sostenibles como el aluminio para crear un entorno educativo más seguro, eficiente y adaptado a las necesidades actuales. En la metodología de investigación, este estudio utilizó una metodología experimental basada en la observación directa para identificar problemas de ergonomía, funcionalidad y organización en el mobiliario del aula de geometría descriptiva. Aplicamos el método Scamper como herramienta creativa y utilizamos Autodesk Inventor para modelar en 3D las mejores propuestas. El resultado fue un prototipo funcional, estético y ergonómico, adaptado a las necesidades de los estudiantes. Bueno, ahora continuando, en el marco teórico abordamos la parte conceptual. Iniciamos con la historia de la mesa de dibujo para comprender cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Bueno, la mesa de dibujo tiene una historia muy variada y muy rica que refleja pues el desarrollo del diseño técnico y artístico a lo largo de los siglos. El origen se remonta al Renacimiento específicamente, ¿no? Cuando los avances en el dibujo técnico han impulsado la creación de herramientas específicas para representar planos y proyectos de manera muy precisa. Además, durante esta época, figuras como por ejemplo, ¿no?, Leonardo da Vinci y arquitectos como Brunelleschi desarrollaron dibujos detallados que requerían superficies adaptadas para poder trabajar. Y estos también incluían instrumentos de medición y diseño, ¿no? El desarrollo de la geometría descriptiva, también realizada por Gaspar Monge en el siglo XVIII, marcó un hito importante. Este matemático francés facilitó la representación tridimensional en superficies planas, haciendo de la mesa de dibujo una herramienta muy esencial
para arquitectos, ingenieros y artistas. Ya a partir del siglo XIX, la mesa de dibujo se consolidó como un instrumento, como un elemento ya fundamental en estudios y oficinas técnicas, y equipada con inclinaciones ajustables y reglas paralelas para mejorar la precisión. Y ahora ya con la revolución industrial y la creciente demanda de precisión en ingeniería y arquitectura, estas mesas evolucionaron para incluir mecanismos más complejos, como brazos articulados y sistemas de ajuste ergonómico. Ya para el siglo XX, el desarrollo del diseño asistido por computadora comenzó a reemplazar gradualmente a la mesa de dibujo tradicional, aunque este sigue siendo un símbolo pues icónico de la disciplina técnica y creativa, ¿no? Como apreciamos, esta revolución nos refleja no solo cambios tecnológicos, sino también la adaptación de las herramientas a las necesidades creativas y funcionales de cada artista de la época. Asimismo, tenemos los tipos de materiales de la mesa de dibujo y la silla a lo largo del tiempo. En el caso de la mesa de dibujo, comenzamos con él, nos situamos en la época histórica de la antigüedad y el renacimiento. Los materiales principales que se emplearon durante esta época fueron madera maciza y como por ejemplo de roble, pino, nogal, ya que la madera era el material predominante debido a su disponibilidad y facilidad de trabajo. Además también proporcionaba una superficie firme y duradera para soportar herramientas como reglas y compases. Un ejemplo de esto sería las mesas de trabajo artesanales utilizadas por arquitectos y artistas renacentistas, como por ejemplo Leonardo da Vinci, ¿no? Después nos ubicamos ya para las mesas en el caso de las mesas del dibujo en el siglo XVIII y XIX, ¿no? En la historia. Los materiales aquí principales que usaron fue madera ya un poco más elaborada, ¿no? Con inserciones de metal para soportes y mecanismos ajustables. Las innovaciones más notables eran la incorporación de herrajes de bronce y hierro para regular la inclinación y altura del tablero, ¿no? Además, estas mesas eran comunes en estudios de arquitectura y dibujo técnico, pues reflejando la transición hacia un enfoque ya un poco más práctico, más pragmático y técnico también. Ya en el siglo XX, las mesas de dibujo y los materiales que se emplean aquí fundamentales son estructuras de acero y aluminio y tableros de madera laminada o vidrio, ¿no? Ya que la revolución industrial de esa época trajo materiales un poco más ligeros, más duraderos, y pues los tableros de vidrios en particular facilitaban la iluminación inferior para trabajos un poco más detallados, más precisos. Y también surgen mesas con superficies de plástico resistentes o con forma para un mantenimiento más sencillo, ¿no? Y ya si nos situamos en la época moderna o de nuestra actualidad, pues encontramos ya con unas tecnologías ya mucho más modernas, donde facilita la creatividad del artista. Y pues los materiales principales que se emplean ya son el aluminio, el acero inoxidable, vidrio templado, plásticos de alta densidad y superficies magnéticas, ¿no? No obstante, también aún se continúa usando las mesas tradicionales de madera. Y las innovaciones más notables que podemos señalar hasta nuestra época, pues son los sistemas eléctricos o hidráulicos para ajuste de la altura e inclinación. También se podría mencionar que no podría tener superficies texturizadas antideslizantes, por ejemplo, del material en donde se está plasmando el dibujo, y compatibilidad con herramientas digitales también, ¿no? Que es muy importante en la época en la que estamos. Pues estas mesas en verdad reflejan un enfoque híbrido entre diseño analógico y digital. Eso es muy importante señalarlo también. Y ahora ya situándonos al otro aspecto del mobiliario de dibujo, que son las sillas de dibujo, para entender los materiales que se emplearon a lo largo del tiempo, nos situamos inicialmente en las épocas tempranas de la historia. En las épocas tempranas, pues el material principal fundamental fue la madera sólida. El diseño pues, ha incluido, por ejemplo, bancos o taburetes simples, sin respaldo, utilizados por los artesanos y artistas en los talleres muy tradicionales de la época, ¿no?
Ya en el siglo XIX, los materiales principales fueron madera con elementos de hierro forjado. Las innovaciones más notables aquí fue la incorporación de los reposapiés y respaldos básicos para mayor comodidad del artista, ¿no? Que normalmente para hacer un trabajo artístico o un dibujo trabajaba durante horas muy prolongadas. Ya ahora si nos situamos en el siglo XX, pues los materiales principales aquí fueron las combinaciones de madera, acero y cuero para las sillas. Aquí el diseño ya incluye la aparición de sillas con alturas ajustables mediante sistemas mecánicos o neumáticos y se añadieron también los respaldos ergonómicos y acolchados para reducir la tensión de la espalda del artista, ¿no? Es decir, con el paso de los años o de los siglos se va buscando más la eficiencia ergonómica y también la comodidad del artista. Ya si nos situamos en la actualidad de la historia, pues podemos señalar que a la fecha los materiales principales que se emplean son los plásticos reforzados, espuma de alta densidad, malla transpirable, cuero sintético. Bueno, también se puede señalar que las innovaciones más notables fueron los sistemas ergonómicos avanzados, como en el caso de las mesas también y como por ejemplo el soporte lumbar ajustable, los reposapiés giratorios y las ruedas para mayor movilidad del asiento. Estas sillas pues están diseñadas, ¿no?, para largas sesiones de trabajo sin comprometer la salud postural. Es decir, que el artista esté cómodo y lo tranquilo, lo más cómodo posible, valga la redundancia, para que pueda desarrollar su creatividad durante largas jornadas de trabajo, ¿no? Y ahora ya si nos empezamos a hablar acerca de los tipos de mesas de dibujo en la actualidad. Podemos situarnos primero en las mesas de dibujo tradicionales, ¿no? En este tipo pues, de mesas de dibujo tiene como estructura el tablero inclinable, ¿no? Que con superficie muy amplia, casi porque en la mayoría de los casos se trabaja con pues, plataformas donde se dibuja de gran dimensión y bueno, reglas paralelas incorporadas, soportes para las hojas de papel. Comúnmente también son empleadas en arquitectura, en ingeniería, dibujo técnico manual. Y los materiales de que están hechos son, en la mayoría de casos, de manera laminada, acero o aluminio, en otro caso, ¿no? Para la estructura. Y sus superficies son texturizadas, ¿no? Antideslizantes. Un ejemplo de esto sería pues las mesas con inclinación manual utilizadas pues en estudios académicos, universitarios y profesionales. En nuestro caso de la Facultad de Ingeniería Industrial tiene estas mesas hechas de madera con inclinación. Continuando, mencionaríamos a las mesas de dibujo con ajuste hidráulico o eléctrico. Ya esto se vería en otro ámbito, no en la parte académica necesariamente, sino en un ámbito ya más profesional. Estas mesas pues son de ajuste ya más automatizado de la altura e inclinación mediante controles eléctricos o hidráulicos. Las ventajas pues, que tienen son que brindan una mayor comodidad y precisión para trabajos detallados y son preferidas por los profesionales que trabajan pues, largas jornadas, como por ejemplo los diseñadores industriales y técnicos. También podemos mencionar otro tipo de mesa de dibujo que se cuenta en la actualidad, serían las mesas de vidrio iluminado, como ya venía mencionando en la parte histórica. Este tipo de mesas son pues de superficie de vidrio templado con iluminación inferior. En la mayoría de casos son con iluminación LED, porque pues aquí se tiene un ahorro económico en cuanto a la iluminación. Ideal, pues estos son para los trabajos de calco o diseño detallado. El uso más común de este tipo de mesa es en animación, ilustración y diseño gráfico. La ventaja más notable es que permite ver detalles a través del papel. Esto nos brinda pues la iluminación LED, facilitando la precisión, ¿no?, que es un elemento o un punto importante en la geometría descriptiva y el dibujo técnico. Otro tipo de mesa que podemos señalar nosotros, que aquí en la parte de la PPT están señaladas las principales, serían las mesas de dibujo plegables o portátiles. Los diseños en este tipo de mesas pues son compactos, ligeros, con posibilidad
de ajustes de inclinación y desmontar el tablero, perdón. Son ideales para los artistas y estudiantes con espacios ya un poco reducidos, ¿no? Las estructuras son de aluminio en la mayoría de los casos o de plástico reforzado para la facilidad del transporte. Ahora, si hablamos de los componentes de la mesa de dibujo, empezamos con un componente muy fundamental, muy trascendental, que es en la parte de la mesa, ¿no? Que es el tablero de dibujo. El tablero de dibujo, pues, es la superficie plana o inclinable donde se realiza el trabajo. Generalmente tiene dimensiones amplias para acomodar planos o papeles de gran tamaño. Puede ser de manera laminada, vidrio templado, plástico texturizado. Esto va a depender, pues, de la necesidad del usuario. Y pues el tablero de dibujo de la mesa proporciona la estabilidad y una superficie ideal para el trazado preciso. Otro componente fundamental es el mecanismo de inclinación. Este pues permite ajustar el ángulo del tablero para adaptarse a la postura del usuario y al tipo de trabajo que va a realizar. Como digo, tiene un ajuste manual o en otros casos también tiene ajuste hidráulico, eléctrico automatizado. Y esto ayuda a prevenir pues la fatiga física, ¿no? Y mejora la salud postural y la visibilidad también del artista. Otro componente esencial de la mesa de dibujo sería la estructura o base, ¿no? Este es pues el soporte de la mesa, ¿no? O del tablero. Generalmente es ajustable en altura para adaptarse a las diferentes posiciones que va a requerir el artista o el usuario. Los materiales comunes son de aluminio, acero o madera reforzada y alguna opción podría ser de bases fijas o plegables, según la portabilidad deseada, ¿no? Otro punto o otro componente importante serían pues los soportes y compartimentos adicionales, ¿no? Los soportes y componentes adicionales son bandejas laterales pues de soportes para lápices, borradores y entre otros, ¿no? Ayudan a mantener el espacio de trabajo más organizado y para que el artista o el usuario esté más cómodo. Y continuando tenemos pues tenemos a los conceptos que hemos empleado para poder hacer el análisis del diseño de nuestro trabajo de investigación. Eh, los conceptos que hemos empleado para poder desarrollar este trabajo de investigación ha sido tocado a lo largo del ciclo. Entonces podemos señalar esencialmente algunos conceptos que en el documento está ampliamente detallado. Un concepto fundamental, trascendental que ha sido para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, ese es el concepto de los sólidos geométricos. Los sólidos geométricos pues son formas tridimensionales delimitadas por superficies planas o curvas. El análisis de sólidos geométricos es esencial para comprender cómo se ensamblan y soportan las diferentes partes de un objeto técnico. Ahí recae la importancia de los sólidos geométricos. Otro concepto esencial que hemos visto a lo largo del ciclo y que ha sido importante para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación es el concepto de las dimensiones y escalas. Este concepto es fundamental para establecer pues, las medidas exactas de cada parte de la mesa, asegurando que sea cómoda y funcional. En el diseño de nuestro nuevo mobiliario de dibujo se deben también establecer o se van a establecer las dimensiones precisas de la mesa, considerando pues la altura del soporte, la altura de las patas de la silla o el soporte de la silla, el ancho y largo de superficie y la relación con el asiento para asegurar que la comodidad para los estudiantes sea la mayor posible, ¿no? Otro concepto esencial que hemos utilizado para el análisis del diseño de nuestro trabajo de investigación es el concepto de ángulos. Representan pues la relación espacial entre dos líneas, dos planos o una línea y un plano, y se definen a partir de sus proyecciones ortogonales en los planos fundamentales.
que son el plano horizontal, perfil o de perfil, y permiten determinar con precisión orientaciones en el espacio tridimensional. Este análisis pues, es esencial para comprender configuraciones espaciales complejas y garantizar la correcta representación gráfica. Además, podemos señalar otro concepto que ha sido muy esencial para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, el cual es el concepto de la intersección de los planos. Este concepto señala o resalta que es un proceso mediante el cual se determina la línea o punto común de dos o más planos. En el desarrollo de nuestro prototipo se emplean estos conceptos en los puntos donde el tablero se encuentra inclinado, pues esto se une con las patas que sirven de soporte. Continuamos con el contexto social, acerca de la importancia de la comodidad de los alumnos. El confort es clave para el desempeño escolar, especialmente en cursos como geometría descriptiva, que exigen concentración prolongada. Problemas en el mobiliario como sillas y mesas inadecuadas generan molestias y afectan la salud y la movilidad en el aula. Un rediseño ergonómico mejora la comodidad, fomenta la productividad y refuerza la relación entre el bienestar y aprendizaje efectivo. Ahora, el impacto en el ámbito personal del alumno. Un mobiliario bien diseñado impacta positivamente en la motivación y el sentido de pertenencia de los estudiantes, promoviendo un ambiente académico funcional y organizado. Esto no solo reduce molestia física, sino que también refuerza la confianza y el rendimiento, preparando a los alumnos para valorar el diseño funcional en su futuro profesional. Bueno, continuando con la exposición, pasaré a explicar un poco más sobre el método eje de nuestro tema de investigación, de nuestro trabajo de investigación, el cual es el método Scamper. ¿Qué es el método Scamper? El método Scamper es una técnica creativa utilizada para generar ideas innovadoras y resolver problemas. Fue creado por el científico Bob Eberle en 1971, inspirándose en las ideas del científico Alex Osborne, el cual torna en el brainstorming. El brainstorming, brain cerebro, storming tormenta, una lluvia de ideas que se basa básicamente en una estrategia de resolver problemas muy similar, obviamente, al método Scamper. ¿Qué es el método Scamper? Consiste en generar ideas para un determinado reto o problema que acontezca en el ámbito que se desarrolle. En este caso, un ámbito universitario, en el cual podría ser un ámbito industrial, un ámbito administrativo, un ámbito de salud, etc. El método Scamper es una técnica muy utilizada dentro de los equipos de desarrollo de una empresa, ya que su propósito principal es, aparte de resolver un problema, es estimular la creatividad y la capacidad de innovación de los miembros del equipo para lograr un objetivo que es, como dije anteriormente, resolver el problema de turno, ¿no? Bueno, como podemos observar en pantalla, el Scamper es un acrónimo de 7 letras. Cada letra representa una estrategia específica. Pasaré a explicar un poco más de qué trata cada estrategia. Como primera letra, la letra S, tenemos la estrategia de sustituir. Para esta estrategia es identificar elementos o componentes del problema que pueden ser sustituidos por otros. Como segunda estrategia tenemos combinar, que busca combinaciones entre elementos ya existentes para crear nuevas soluciones, ¿no? También tenemos adaptar. Adaptar es ajustar o modificar elementos existentes para adaptarlos a nuevas situaciones o necesidades. Como cuarto punto tenemos modificar, el cual es hacer cambios en tamaño, ya sea colores, formas u unas características específicas para mejorar el desempeño o el impacto que tenga en los que lo utilicen, ¿no? La P es de ponerle otro uso. ¿A qué se refiere eso? Es de identificar nuevos usos que tal vez un objeto estaba empleando, pero podemos modificarlo para que tenga otro uso y tal vez en ese nuevo uso tenga una mayor eficiencia. Como sexto paso tenemos eliminar. Este es el más sencillo, ya que es eliminar elementos innecesarios o redundantes que estorben o que podemos reemplazarlo. Al eliminarlos podemos reemplazar ese lugar que ocupaban por otra función, por otro objeto que ayude a mejorar la eficiencia del objeto mismo, ¿no? de la tarea misma.
Y también reorganizar, que es cambiar el orden o la disposición de los elementos para obtener nuevos resultados. Bueno, continuando con la exposición, la herramienta que utilizamos es el software Inventor Autodesk, que es muy utilizado en lo que es las industrias, el dibujo técnico, el ámbito universitario, para enseñar las cosas básicas de la arquitectura tal vez, o de construir diagramas o objetos sólidos con dimensiones, acotar, etc. Es muy visto en nuestra carrera y nos fue muy útil para el desarrollo de esta investigación. Bueno, pasaré a explicar un poco más. Vamos a pasar al ámbito principal del método Scamper, que es el primer paso de la aplicación, que es el análisis. Según este método, hemos desarrollado una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas, el cual nos ayudará a seleccionar, eliminar, descartar, profundizar un poco más las opciones que podríamos ir con el transcurso del tiempo, ¿no? Bueno, en el ámbito de sustituir hemos pensado en que, bueno, por experiencia propia, el asiento de la silla y las bases de la mesa pueden ser sustituidos por algunas opciones más cómodas, ya sean cojines o ya sean otra forma del asiento, ¿no? Hemos pensado en eso. En el ámbito de combinar, podemos combinar los ámbitos del gancho para colgar ropa. Por ejemplo, ahí se ve en la imagen un gancho de ropa en el respaldar de la mesa o al lado de la mesa o atrás de la silla para colgar las mochilas, ¿no? Por ejemplo. También se nos ocurrió el poder modificar un poco más lo que es la base de la mesa o la base de la silla, ya que, como sabemos, la silla que tenemos en las aulas es un taburet muy útil, pero a la vez un poco incómodo al colocar las sillas, ya que una persona que está ya mayor, como en mi caso, es un poco más complicado de llevar las piernas, es muy incómodo. Entonces, si modificamos esta base, podemos conseguir un poco más de comodidad al estudiante, ¿no? También, en el ámbito de ponerle un poco más de uso, podemos utilizar una silla, la base de las sillas como soporte. Esta fue una idea que se nos ocurrió, ya que cuando nosotros llegamos a las aulas, se nos hace muy incómodo dejar la mochila en el suelo. Entonces se nos ocurrió poder un base de la silla utilizar la parte baja del asiento como una base para poder para poder colocar la mochila, ¿no? También eliminar. Teníamos pensado eliminar como característica esencial, eliminar lo que es la base de la mesa, porque la base de la mesa, al ser también hay un pedazo de madera que a veces estorba un poco a la hora de colocar, y aparte, al ser muy angosta, no funciona muy bien como soporte de mochilas o de libros. Y como por último podemos también pensamos en agregar un poco más de colores llamativos a lo que es la mesa y la silla, para que se pueda hacer para que el estudiante no sienta un poco más el olor o sentir el color de la madera como algo soso, y elevar el espíritu del estudiante, ¿no? También al modificar las bases de la mesa o de la silla, podemos emplear estructuras más sólidas, como lo puede ser un tronco de cono o un cilindro, el cual son muy sólidas y son utilizadas ampliamente en el campo de las oficinas o de las industrias, ¿no? También pensamos en poder sustituir el material de las mesas y de la silla con elementos más resistentes, como lo pueden ser el acero o lo puede ser el aluminio, ¿no? Bueno, y por último, en mi caso, como podemos observar en la diapositiva, se observa un cuadro comparativo de todos los cambios que mencioné anteriormente, algunos descartados, algunos implementados en el diseño, que explicará mi compañera en el siguiente punto, el cual podemos ver que de los 7 estrategias seleccionamos 6, ya que el paso 3, que es adaptar, es un poco más complicado de analizar, ya que debido al diseño un poco antiguo de las mesas y de las sillas, ya que la silla es un taburet y la mesa es no tan novedosa, eficiente, pero no tan novedosa para las comunidades de los alumnos. Entonces descartamos este paso y puedo resaltar un poco más sobre el color, la base de la mesa y de la silla, y el ajuste de altura de la silla, que será muy útil para
que cada estudiante, dependiendo de su altura, modifique esta altura y sea mucho más eficaz el desarrollo de su dibujo o el trabajo que esté realizando. Bueno, ¿qué tal? Para esta ocasión a mí me ha tocado hablar un poco de lo que viene a ser nuestro diseño propuesto, y esto se ha basado muchas veces, como lo mencionaron anteriormente mis compañeros, fue debido a algunos reclamos que los compañeros que tenemos han estado recibiendo algunas incomodidades respecto a lo que viene a ser la silla y la mesa que se usan al lado de dibujo. Nuestro diseño propuesto nos vamos a ayudar usando lo que viene a ser la aplicación de Inventor, o los que de repente alguna persona que está viendo este video en YouTube va a estudiar algún tipo de ingeniería, es obvio que lo va a usar y va a incluso dominar esta aplicación. Para ello también nos vamos a basar en el método Scamper, que ya habló anteriormente mi compañero. Y el modelo que estamos usando consta del reemplazo de la materia de la madera, que es lo que actualmente se está usando, y para ello reemplazarlo con lo que es el aluminio. Esto para reforzar las bases de la silla y la mesa, tal que produzca movimientos leves. Con movimientos leves me refiero a que a veces una persona cuando está dibujando se equivoca y lo que hace es borrar, o de repente está corrigiendo algo, o a veces está trazando trazos, y eso sí que produzca un movimiento. Entonces, justamente para evitar estos movimientos que de repente puedan perjudicar el trabajo del alumno, del estudiante, se hace una base más sólida. Y la madera es una base que sí ayuda mucho en esto. Sin embargo, hay materiales que trabajan mejor que la madera. Bueno, nos basamos en una base para lo que viene a ser de la mesa, un cono truncado, y para la silla de base cilíndrica. La altura de estas son 20 a 35 respectivamente. Para el caso de la mesa, el grado de inclinación que se usa es de 120 grados, sexagesimales obviamente, y esto para adaptar a la percepción visual. Bien, ahora para entiendan un poquito el contexto de lo que se está hablando, de lo cual también se explicó, quisiera que sepan un poco de qué tipo de materiales, cuáles son las desventajas, de por qué queremos cambiar el modelo que se tiene hoy en día en la San Marcos en el aula de dibujo. Bien, actualmente, si hablamos de la mesa, el material está hecho completamente de madera, como ya había mencionado. No cuenta con un fijador para las hojas. Para los que de repente están enseñando alguna carrera de diseño, saben lo molesto que es cuando una hoja se cae al suelo cada rato, cuando no tienes algo que lo sujeta. Y eso es lo que pasa en las mesas de dibujo que nosotros tenemos. La mesa tiene forma rectangular, por lo que no cuenta con los bordes redondos. Y esto hasta a veces que nos permita que nos lesionemos los codos, de alguna manera nos chocamos y nos daña a veces. En el caso de la silla, no cuenta con un respaldar, es un taburete, es un banquito. Tanto en la mesa como la silla cuentan con un lugar con un lugar para guardar las mochilas. O sea, si una persona viene, deja su mochila, ¿dónde la deja? La deja tirada en el suelo, se ensucia. Entonces, yo creo que también es importante saber cuidar el material del alumno y no solamente centrarnos netamente en lo que viene a ser el dibujo. Y como último punto, las sillas son simples. El alumno no puede adecuar la silla como les parezca cómodo. O sea, si de repente hay algunos alumnos que por su tamaño a veces son más altos, a veces son más bajos, entonces dependiendo de eso no lo puede adecuar, porque el alumno no tiene la manipulación, la silla no le permite manipularla. Bueno, ahora luego de haber mencionado algunas incomodidades que presentaron, que nos aquejan a los alumnos, ¿qué proponemos nosotros? ¿No? ¿Qué cambios realizamos? ¿Qué implementaciones? Bueno, como primer punto, respondiendo a lo que viene a ser que el material está hecho completamente de madera, nosotros lo que proponemos es que la sustitución de la madera en la parte inferior de las bases van a ser completamente de aluminio. Como segundo punto, tenemos que va a haber un fijador para las hojas. En la madera vamos a tener tipo esas cosas que lo que hacen es archivar una hoja, algo así, pero ya en la mesa ya hecha, ya pegada a la mesa. Entonces, como último punto para la mesa, proponemos también que los bordes y las esquinas de la mesa no van a ser rectangulares completamente, van a tener bordes redondeados. De esa manera van a evitar lesiones. Ahora, para la silla se está proponiendo implementar un respaldar. Como ya se había mencionado, a las sillas, los taburetos, lo malo de eso es que muchas veces uno se cansa y lo que uno quiere es un ratito descansar y acostarse en algo. Al no tener un respaldar, la persona tiene que estar así, jorobada, y es muy incómodo. Entonces nosotros proponemos
colocar un respaldar y así disminuir los malestares. También proponemos colocar unos ganchos en los cuales en la parte de la silla, en la parte de atrás, que donde nosotros, ni bien el alumno llegue, puede tener un sitio donde colgar sus materiales como la mochila. Y por último, en caso de que el alumno de repente quisiera manipular la silla como a él le convenga según su comodidad, proponemos también darle un mecanismo a la silla que permita que ésta ascienda y descienda según como lo prefiera el alumno. Bueno, entonces yo a lo largo de todo este discurso que he dado he mencionado muchas veces lo que es el aluminio, pero ¿por qué elegimos el aluminio? ¿Por qué no otro metal? Bueno, en este cuadro que estamos viendo en lo que viene a ser la tabla comparativa, vengo a dar puntos del por qué el aluminio es mejor que la madera. Mientras que la madera con el paso de tiempo se desgasta y puede sufrir daños si permanece incluso expuesta al sol, porque obviamente las ventanas del aula no van a estar completamente cerradas. Hay veces donde entra la luz y ahí es donde la madera está expuesta al sol. Y por culpa de estas exposiciones, y no solo estas, la humedad, etcétera, es que la madera se desgasta más rápido a comparación del aluminio, que el aluminio nos dice que es un material que no puede sufrir procesos de oxidación una vez ha sido tratada y resulta extremadamente resistente al contacto de agentes exteriores. El sol es un agente exterior, sin embargo la madera sí se desgasta, mientras que el aluminio no. Ahora, como segundo punto tenemos que la madera es un material ortrópopo, ya que su elasticidad depende de la dirección de deformación. Tiene un comportamiento higroscópico, pudiendo absorber la humedad. Como ya había mencionado, la humedad es un factor que a veces juega en contra de los materiales, en este caso la madera, tanto del ambiente como en el caso de inversión en el agua. Mientras que el aluminio dice que posee una combinación de propiedades que lo hace muy útil en las ingenierías de materiales, tales como su baja densidad, que es de 2.698,4 kilogramos por metro cúbico, y su alta resistencia a la corrosión. Entonces, podemos darnos cuenta que el aluminio no solamente se usaba para lo que viene a ser las bases de las mesas, se usa para muchos campos de lo que viene a ser la ingeniería. Como último punto nos dice que la madera requiere un mantenimiento regular para protegerla de los elementos. O sea, la madera es, digamos, en lo que es el mantenimiento es más costosa. Digamos que tienes que estar ahí protegiendo que, por ejemplo, como el sol, la humedad, muchos factores no le vayan a desgastar con el tiempo. En cambio, el aluminio dice que es importante en la carpintería porque por su bajo mantenimiento. Muchas veces el aluminio con una lavadita de jabón y agua y ya está, porque no es tanto el costo, no es tan elevado el costo de mantenimiento como lo que viene a ser la madera. Bueno, ahora después de mencionar estos puntos, podemos concluir que podemos decir algunas viabilidades que tiene el diseño. El diseño que se ha mostrado es técnico, es cómodo, es resistente y sobre todo ha sido pensado para solucionar los problemas de los estudiantes. Se ha probado incluso, como ya mencioné anteriormente, que entre la madera y el aluminio resulta ser más rígido, requiere menos mantenimiento que la de las maderas y no puede sufrir proceso de oxidación una vez que ha sido tratada. Al contrario de la madera que se usa actualmente, que ésta se desgasta más rápido. Además, la base que se usa en lo que viene a ser, ¿no? Lo que es la mesa, que es un instrumento importante, viene a ser un cono truncado, lo cual hace que permite una mayor estabilidad por la cantidad de área que tiene. Ya saben, la fórmula de presión es igual a fuerza sobre área, entonces eso hace que de alguna manera, digamos que sea más estable, ¿no? Que cuando una mesa tiene 4 patas. Bien, bueno, ahora para ya casi culminar les mostraré lo que viene a ser las 3 vistas principales. Hace un momento en el PPT anterior tuvimos lo que es la vista isométrica. Para este caso vamos a hablar de lo que es la vista horizontal. Simple y breve, tenemos 120 centímetros de largo, 80 centímetros de ancho. Eso viene a ser obviamente para la mesa. Eso se ve de una vista superior de lo que viene a ser la mesa con la silla. Para el caso de la silla tenemos tipo un cuadrado en el cual se puede observar que es de 50 por 50 centímetros. Y si se dan cuenta, en la parte de atrás de la silla hay como tipo unos mini rectangulitos chiquitos, son como 3. Bueno, esos vienen a ser los ganchos que los había propuesto anteriormente, que son para colgar prácticamente la mochila. Bueno, ahora para la vista frontal
tenemos que acá se ve más lo que viene a ser la mesa, ¿no? Tenemos lo que viene a ser justamente el cono truncado, que tiene un largo de 50 centímetros y una altura de 20 centímetros, como ya había mencionado hacia el inicio. Tenemos que los bordes redondeados, que también se había mencionado, tienen un radio de 20 en los 4 extremos, por eso es que dice 4 por radio de 20, o sea, son los 4. También tenemos, como ya mencionado, 120 de largo, 80 centímetros de ancho. Y en el caso de la base, luego del cono truncado llega como un tubito. Ese tubo va a tener un espesor de 5 centímetros. Bueno, y ya para finalizar con la última vista, acá se puede ver claramente lo que ya había mencionado, que viene a ser el ángulo de inclinación que va a tener la mesa, que va a ser de 120 grados. También se puede ver que el espesor de la mesa va a ser de 1.5. Y acá justamente se ve lo que mencioné al principio, que tiene la base truncada de la mesa de 20 centímetros, mientras que la base cilíndrica de lo que viene a ser la silla va a ser de 35 centímetros. Ahora, luego de esos 35 centímetros, si pueden ver, siguen 15 centímetros. Esos 15 centímetros no son fijos, van a variar. ¿Por qué? Porque como ya había mencionado, la silla no va a ser estática y simple. La silla se va a adecuar al alumno. El alumno ya no se va a adecuar a la silla. Ahora la silla se va a adecuar al alumno. Entonces, lo que va a hacer la silla es, pues, como ya había dicho, subir, bajar, ascender, si el alumno como él quiera, de la manera como él le guste, para que pueda alcanzar tal vez algunos materiales o le sea más cómodo, ¿no? Entonces, la base, lo que viene a ser 15 es cuando la silla está en reposo y no ha sufrido ningún tipo de cambio. Pero obviamente esto puede sufrir. Bueno, como ya dije, el espesor de 5 centímetros, perdón, el espesor es de 3 centímetros por parte de la silla. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Bien, continuamos con los resultados de ese trabajo. Acerca de los materiales, la estructura inferior de la mesa, previamente fabricada, es de madera, y en este caso ha sido sustituida por el material de aluminio. Este cambio incrementa notablemente la resistencia y durabilidad de la mesa, al mismo tiempo que reduce su peso, facilitando su manejo y transporte. Este material también ofrece una mayor estabilidad. Es por ello que es ideal para soportar el uso frecuente en un entorno académico. Respecto a la funcionalidad y almacenamiento, se optimizó la superficie de trabajo al integrar compartimientos diseñados específicamente para herramientas de dibujo técnico como los compases, las reglas, los lápices. Esta mejora ha permitido que los estudiantes se organicen y tengan a la mano los materiales necesarios. Continuamos con el ajuste de altura y ángulo. Un sistema de regulación combina el ajuste de altura con un mecanismo de inclinación, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de personalizar la mesa según sus necesidades. Este sistema permite variar la inclinación de 0 a 30 grados, mejorando la ergonomía y asegurando comodidad durante largas sesiones de trabajo. Del mismo modo, las sillas cuentan con un mecanismo de ajuste de altura, lo que garantiza que estudiantes de diferentes estaturas puedan trabajar en una posición adecuada. Eh, Respecto a los bordes circulares, los bordes de las mesas fueron rediseñadas para ser circulares en lugar de los angulosos. Este cambio aumenta la seguridad en el aula al minimizar el riesgo de lesiones por golpes accidentales. Continuamos con el diseño de las patas. El rediseño de las patas priorizó la estabilidad y funcionabilidad. La mesa está equipada con una pata central larga de metal con una base cónica que asegura una distribución uniforme del peso y evita movimientos indeseados durante el uso. Bueno, en este cuadro podemos apreciar una pequeña comparación de lo ya mencionado anteriormente entre el diseño original y el propuesto, respecto a la silla, al clip de hojas, al soporte inferior, al material y a las patas. Aquí podemos observar el resultado de nuestro rediseño. A ver, esta silla, como ya hemos mencionado anteriormente, el alumno va a poder regularlo de acuerdo a su estatura o cómo se sienta más cómodo. La mesa en principio contiene un portahojas que va a poder sujetar para que tenga mayor estabilidad al momento de hacer los trabajos. También tiene una base inferior más ancha para poder colocar los lápices,
reglas, escuadras, compás. Bien, continuamos con las recomendaciones. La primera recomendación sería que el uso de materiales como aluminio, madera o polímeros reforzados pueden garantizar durabilidad, sencillez de transporte y resistencia ante un uso continuo. La segunda recomendación es que el diseño debe contemplar espacios o cavidades para guardar instrumentos de dibujos, tales como regla, lápices y compases. La tercera recomendación es que las sillas necesitan un dispositivo para modificar la altura del asiento, ajustándose a usuarios de distintas alturas. Y por último, para evitar accidentes es necesario que las patas de las sillas poseen terminaciones antideslizantes, asegurándose estabilidad incluso en superficies pulidas. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya gustado este video y que hayan aprendido un poco de este curso. Muchas gracias.